a grabar. Eso. Ok. El, 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 yo normalmente llamo a este tema incertidumbre, riesgo y rendimiento. ¿Por qué lo llamo así? Porque el concepto generalizado con respecto al riesgo, ¿ok? Surge de, creo que, un error que ocurre en el siglo XIX, porque hay un profesor de la Escuela de Chicago que se llama Frank Knight, Knight así como caballero, ¿ok? Que escribió un libro que se llama Beneficio, Incertidumbre y Riesgo. Entonces, esto es un juego de palabras con el libro ese, ¿ok? Y bueno, Frank Knight, define el riesgo como la incertidumbre que puede ser medida, ¿ok? Y yo creo que eso es un error muy garrafal, ¿no? Y creo que ese error persiste en finanzas y persiste en la economía. Nosotros, bueno, los economistas terminan creyendo que estudiar el riesgo es estudiar la incertidumbre, ¿no? Y creo que son dos cosas completamente distintas, ¿ok? Y bueno, y a eso, en eso me circunscribo al trabajo que en algún momento escribió Cantillón en el siglo XVIII, en el cual él dice que el empresario se aprovecha el riesgo para obtener ganancia y se enfrenta a la incertidumbre, que es aquello que lo puede quebrar. Entonces yo creo que el que tiene de verdad la razón es Cantillón y no Knight. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver cómo yo lo desarrollo, a ver si logro convencerlos de lo que yo pienso. ¿Ok? Fíjense, primero, la incertidumbre es aquello que se desconoce, ¿ok? Por lo cual no se puede medir, ¿ok? Yo no puedo medir la incertidumbre porque no la conozco, ¿ok? Y de hecho la palabra incertidumbre lo que significa es eso, pues in es no y certidumbre es certeza, ¿no? O sea, no tener certeza, ¿no? ¿Ok? Mises llama a eso probabilidad de caso, porque es una cosa que ocurre una sola vez, que no se repite, ¿ok? Y que es lo que eh, este, puede afectarnos en realidad, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente esa incertidumbre es lo que en efecto quiebra las empresas y provoca las desgracias que uno le atribuye normalmente al riesgo, ¿no? Y, pero bueno, vamos a ver cómo desarrollamos eso. En primer lugar, vamos a medir el rendimiento, ¿no? El rendimiento es la ganancia pura en una inversión, ¿ok? Y bueno, en finanzas se mide como la variación de precios, ¿no? Que puede ser un incremento, puede ser una disminución. Pónganse ustedes que yo compro una acción en $25 y en otro momento esa acción tiene un precio de 30, ¿ok? Y yo quiero medir el rendimiento y el rendimiento se mide así, pues. O sea, coloco el precio final entre el precio inicial y le resto uno, ¿ok? Y como el precio inicial fue 25 y el precio final fue 30, entonces si yo resuelvo esto, eso me da 0,20, por lo cual yo gané 20%, ¿ok? Por el periodo en el que yo tenga la inversión, ¿ok? Entonces, ese es el rendimiento, ¿ok? Ahora, si yo tomo, por ejemplo, una base de datos, ¿ok? Un año, 2 años, 5 años, ¿ok? Y calculo un promedio de los rendimientos que me dé eso de manera diaria, ¿ok? O de manera semanal o de manera mensual, ¿ok? En la manera en la que yo lo organice, ¿ok? Entonces yo obtengo un promedio de rendimiento, ¿no? Estadísticamente, eso se llama promedio, ¿ok? Matemáticamente se llama esperanza matemática del rendimiento, ¿ok? Y en finanzas nosotros lo llamamos rendimiento esperado, ¿ok? Porque es lo que yo espero que ocurra, ¿no? Yo espero que mañana el rendimiento sea ese, que es el promedio, ¿ok? Sin embargo, puede pasar que no es, ¿ok? Y pasa con bastante frecuencia que no es, ¿ok? Porque resulta que las finanzas no son una ciencia natural, ¿no? O sea, no es como la física, ¿no? No es como que si yo tiro una moneda y
la probabilidad de que salga cara y la probabilidad de que salga sello es 50%, ¿no? Entonces, eso es perfectamente medible. Con las inversiones en los mercados no pasa eso, ¿ok? O sea, no, lo esperado no es lo que se repite, ¿ok? Nos guste o no nos guste, ¿ok? Pero bueno, este, sin embargo, si fuese eso, ¿ok? Y si fuese posible que el mercado se comporta de acuerdo al promedio, entonces yo debería esperar que el rendimiento se repita y por eso lo llamo rendimiento esperado, ¿ok? Ahora, ¿qué es el riesgo, no? El riesgo es la variabilidad de eso, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, si no hay riesgo, ¿ok? Lo que yo espero que ocurra es exactamente lo que me va a ocurrir, ¿ok? O sea, es el promedio, ¿ok? Y eso es la definición de lo que se llama una medida de tendencia central, que es el promedio, ¿ok? Entonces, si el riesgo no existe, ¿ok? Yo puedo afirmar que mañana la inversión debería incrementarse en ese rendimiento esperado, ¿ok? Y, y eso lo espero, ¿no? ¿Ok? Entonces, sin embargo, la acción puede bajar o subir, ¿ok? Y eso me lleva a otra medida estadística, que es lo que normalmente llamamos desviación estándar, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si yo mido esa desviación estándar, esta sería la fórmula, ¿no? O sea, tomaría el rendimiento de hoy, le resto el rendimiento esperado, que es el promedio, ¿ok? Lo elevo al cuadrado, ¿ok? Le saco la raíz cuadrada, lo divido entre n-1 y yo tengo la desviación estándar, ¿no? Entonces, resulta que esto es el riesgo, ¿ok? Esto es el riesgo, ¿no? Y el riesgo es aquello que me permite ganar más de lo que yo espero, que es el promedio, ¿ok? O menos de lo que yo espero, ¿ok? Que es menos que el promedio, pues, ¿ok? Entonces, ese es el riesgo, ¿ok? Y fíjense, esto no es incertidumbre, pues, ¿ok? Esto está basado en la historia, ¿ok? En la historia de lo que le ha ocurrido a esta inversión, ¿ok? Que me permite a mí determinar un determinado grado de variabilidad, ¿ok? Que es lo que efectivamente es el riesgo. O sea, el riesgo no es la incertidumbre que puede ser medida, sino el riesgo es esto. Y eso es lo que Mises llama probabilidad de clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente esto yo lo puedo medir históricamente y puedo determinarlo y utilizarlo para mis futuras inversiones. ¿Ok? Entonces, de hecho, es una medida histórica, ¿ok? De la variabilidad de la inversión, ¿ok? Por lo que en términos porcentuales yo debería esperar que el rendimiento cambie, ¿ok? En ese valor de manera absoluta, ¿ok? Lo cual puede significar ganancias, ¿ok? Mayores o menores e incluso la pérdida. ¿Ok? Este, el riesgo puede darse o no, ¿ok? Pero es una medida de las probabilidades de clase que le ocurren al rendimiento. ¿Ok? Y bueno, uno puede atreverse, ¿ok? A hacer predicciones con esto, diciendo, por ejemplo, que el precio esperado de un determinado activo en el futuro sea el precio de hoy, ¿ok? Multiplicado por uno más o menos la desviación multiplicada por la raíz de n, donde n sería el número de días o el número de semanas o el número de años, ¿ok? Dependiendo de cómo yo estoy midiendo esta variabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es el riesgo. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, fíjense, se supone que cuando uno mide el riesgo, ¿ok? Uno mide el riesgo total de la inversión, ¿ok? Por lo cual uno mide todos los factores que afectan a la inversión, ¿ok? Y eso normalmente en los libros de finanzas, ¿ok? Se divide en dos, ¿ok? Un riesgo que es de sistema, ¿ok? Que afecta a todas las inversiones en un determinado mercado, ¿ok? Que nosotros macroeconómicamente podríamos llamar riesgo de país, ¿ok? Y hay otro componente que abarca solamente los factores específicos de la inversión, ¿ok? Y ese riesgo, ¿ok? Se llama riesgo específico o riesgo propio o riesgo único,
Entonces, esos son los dos riesgos en los que se divide el riesgo, ¿no? Cuando uno evalúa ese riesgo macroeconómico en forma micro, ¿ok? Uno lo puede llamar riesgo sectorial, ¿ok? Se puede llegar a llamar riesgo sectorial. Y esa es la razón por la cual lo que yo puedo diversificar de verdad es el riesgo propio, ¿ok? No el riesgo del sistema, ¿ok? Por lo cual, cuando yo, por ejemplo, me diversifico comprando diferentes acciones de un mismo sector, o diferentes inversiones de un mismo sector, yo no estoy diversificándome, yo me estoy concentrando en ese sector, ¿ok? Por lo cual no hay diversificación, ¿ok? O sea, la diversificación se hace con empresas distintas, ¿ok? Así es como se hace la diversificación. Y de hecho, vamos a ver un ejemplo de esto muy sencillo, ¿no? Fíjense, si yo, por ejemplo, me compro una sola inversión, ¿ok? Yo puedo arrancar de plano diciendo que mañana puedo ganar o perder, ¿ok? Y tengo 50% de probabilidades tanto de ganar como de perder, ¿ok? Supongamos que esa sola inversión es, para poner un ejemplo, el Banco Mercantil aquí en Venezuela, ¿ok? Y bueno, vamos a suponer que yo quiero diversificarme. Si yo me quiero diversificar, no compraría, por ejemplo, el Banco Provincial, ¿ve? Porque estaría concentrándome en riesgo bancario, ¿ve? Y bueno, supongamos que yo me compro el 50% de mi dinero en Banco Mercantil y el otro 50% de mi dinero en una empresa de envases, por ejemplo, como Envases Venezolanos. ¿Ok? Eso son dos sectores completamente distintos, por lo cual ahí estoy diversificado. ¿Ok? Y lo que me puede pasar a priori, ¿ok? Es que mañana las dos acciones suban, ¿ok? Mañana las dos acciones bajen, ¿ok? O mañana una de las dos acciones suba y la otra baje, ¿ok? O al revés, que la que antes subía ahora baje y la que antes bajaba ahora suba, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí la probabilidad de ganancia y pérdida total, ¿ok? Que es esto y esto, se redujo del 50 al 25% a priori, ¿ok? O sea, logré diversificar porque armé una cartera con dos inversiones de dos sectores distintos, ¿ok? Ahora, si yo lo hiciese con tres, supongamos que yo me compro la acción del Banco Provincial, el Mercantil, la acción de Envases Venezolanos, y supongamos que me compro también otra empresa que se llama Fondo de Valores Inmobiliarios, que es una empresa que se dedica a alquilar locales comerciales y oficinas, vender también locales comerciales y oficinas, ¿ok? Y administrar estacionamiento. De hecho, muchos de los estacionamientos de los centros comerciales, como el Tolón y el San Ignacio, son bueno, y esos dos edificios son de Fondo de Valores Inmobiliarios. Entonces, en ese caso, tengo tres sectores que son diferentes, ¿no? El sector bancario, el sector inmobiliario, el sector de envase. Y bueno, ahí tengo una matriz de 3 por 3, ¿ok? Donde la ganancia total, ¿ok? El que ganen las tres es una de 9, ¿ok? Y el que pierda las tres es una de 9, ¿no? Por lo cual yo reduje la probabilidad de pérdida y ganancia total al 11,1%. ¿Ok? ¿Ok? Ojo con esto, ¿no? Fíjense, hay una cosa que yo no dije y que debo decir, ¿no? Si un Si un libro de finanzas les dice a ustedes que el riesgo es la probabilidad de pérdida, ustedes el libro de finanzas sin remordimiento lo tiran a la basura, porque quien está explicando el riesgo ahí no sabe lo que es el riesgo, y si él no sabe lo que es el riesgo, él no es bueno para enseñar finanzas. ¿Ok? La otra cosa que normalmente los libros dicen y que provoca que uno los bote a la basura, ¿ok? Es decir, que cuando uno diversifica, uno reduce el riesgo sin reducir la ganancia. ¿Ok? No hay posibilidades de reducir el riesgo, ¿ok? Sin reducir la ganancia. ¿Ok? Es más, cuando ustedes les ofrecen una inversión de alta rentabilidad y bajo riesgo, los están estafando. ¿Ok? Porque alta rentabilidad significa alto riesgo. ¿Ok? No hay comportamientos en contrario. ¿Ok? No existen comportamientos en contrario. ¿Ok?
Entonces, eso quiero que les quede claro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se grafica eso? ¿No? Normalmente se grafica así. ¿Ok? Se pone el riesgo en este eje, por eso que está la desviación estándar aquí, y se pone el número de inversiones aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo me compro una sola inversión, yo tengo mucho riesgo único, que es el riesgo que va desde este nivel hasta este nivel de esta asíntota, ¿ok? Y tengo este monto de riesgo del sistema. ¿Ok? Si yo tengo dos inversiones, eso redujo el riesgo, ¿ok? Único o propio, ¿ok? Y mantuvo el riesgo del sistema. Si tengo tres, ¿ok? Redujo un poco más el riesgo propio y mantuvo el riesgo del sistema. Entonces llega un momento cuando yo tengo 14 o 15 inversiones distintas en que el riesgo único es casi el mismo riesgo del sistema. ¿Ok? Por lo cual, cuando ustedes se diversifican mucho, ustedes siguen corriendo el riesgo del sistema. ¿Ok? Por lo cual, este riesgo no es diversificable dentro del mercado. ¿Ok? Y esa es otra cosa que dicen los libros de finanzas que es mentira. ¿Ok? Ellos dicen que el riesgo del sistema no se puede diversificar, no se puede diversificar dentro de un solo mercado. Pero si ustedes tienen el 50% de su dinero en Venezuela y el otro 50% en Estados Unidos, ustedes están diversificados. ¿Ok? En dos riesgos de sistema distintos. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que dicen los libros de finanzas que no son verdad, ¿ok? Y que hay que aclarar. ¿Ok? Entonces, el riesgo específico es el que puede ser diversificado. ¿Ok? El de sistema no puede ser diversificado dentro de un mismo mercado. ¿Ok? Se evalúa siempre de manera microeconómica, ¿ok? Porque se trata de un riesgo que involucra la industria, es decir, el sector, ¿ok? La empresa o el inversionista. ¿Ok? Sin embargo, si usted diversifica, reduce el rendimiento, ¿ok? Porque hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. ¿Ok? Estamos, o sea, no hay posibilidades de reducir riesgo, ¿ok? Manteniendo el rendimiento, ¿ok? O sin afectar mucho el rendimiento. Eso no es posible. ¿Ok? Ok, el riesgo del sistema es el que de verdad le preocupa al financista porque ese no puede ser diversificado, ¿ok? Y se asume cada vez que inviertes. ¿Ok? Y aunque la literatura afirma que no se puede diversificar, sí es posible comprando en mercados geográficos distintos. ¿Ok? Y en el caso de una empresa, la afecta, ¿ok? Y no puede ser gerenciado porque está fuera de los mecanismos de control de la empresa, ¿ok? Por lo cual es un riesgo del sistema. ¿Ok? Sin embargo, eso no significa que eso sea incertidumbre, eso no es incertidumbre, eso es riesgo, ¿ok? Porque puede ser medido. La incertidumbre no puede ser medida. ¿Ok? Y de hecho, la incertidumbre es lo que quiebra de verdad una empresa. ¿Ok? Y evaluado desde el punto de vista microeconómico, se divide en tres: ¿ok? Riesgo de inflación, riesgo de cambio y riesgo de financiamiento. Y antes de avanzar con esos tres, déjenme echarles un cuento para que entiendan esto bien de la incertidumbre y del riesgo, ¿no? ¿Ok? Fíjense en lo siguiente. ¿Ok? Si, si yo estuviese en el año 94, ¿ok? 93 mejor, ¿ok? Antes de la crisis financiera, ¿ok? Y yo quisiera invertir, por ejemplo, en depósitos a plazo en la banca, ¿ok? Yo tengo muchas alternativas, ¿no? Y una de las alternativas sería irme a un banco como el Banco Latino, que pagaba muchísimo, ¿ok? En depósitos, ¿ok? Más que en depósitos, en participaciones, ¿ok? Y, y bueno, yo me sentía seguro porque supuestamente Fogade cubría ese riesgo, ¿ok? Y entonces yo llego, por ejemplo, al Banco Mercantil, perdón, al Banco Latino en el año 93, vamos a suponer que en el mes de mayo del 93, y decido poner todo mi dinero ahí en el Banco Latino porque están pagando 80% de interés anual, ¿no? ¿Ok? En depósitos a 90 días. ¿Ok? Entonces, bueno, lo deposito en mayo, en 90 días se vence, ¿ok? 90 días es julio, ¿ok? No, mentira, agosto, ¿ok?
Y bueno, y no pasó nada, yo renuevo, ¿ok? 90 días más, estoy en noviembre, ¿ok? Y bueno, y vamos a suponer que aquí hay una disyuntiva, ¿no? Yo oigo por ahí la gente diciendo que invierta y oigo a la gente también que me dice que ni loco, que eso es mucho riesgo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que escenario A, yo decido decirle a la gente del Banco Latino, mire, denme mis reales, me los cambian a dólares y me los mandan a esta cuenta que yo tengo en el banco X allá en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, bueno, yo me salvé de la crisis financiera, ¿ok? Obtuve un buen rendimiento y me salvé, ¿ok? Eso no significa que yo no estaba corriendo riesgo, estaba corriendo muchísimo riesgo, por eso que estaba obteniendo muchísima ganancia. ¿Ok? Y bueno, el eh, escenario B, yo decido mantenerme 90 días más, 90 días más es febrero, ¿ok? Y bueno, resulta que en enero intervienen el banco, ¿ok? Y salen por ahí unos avisos de prensa diciendo que a la gente que tiene depositados los reales ahí no le van a pagar sino hasta dentro de 5 años, ¿ok? O peor, yo me entero de que lo que yo tenía no era un depósito y que eso tampoco estaba garantizado por FOCADE, ¿ok? Y bueno, y de hecho esa es la verdad, ¿no? O sea, las participaciones que pagaban 80% no estaban garantizadas por FOGADE, ¿ok? Ni siquiera estaban emitidas por el Banco Latino, ¿ok? Entonces yo estaba corriendo un riesgo mayúsculo que yo no entendía, pues, ¿ok? Eso, como no lo entiendo, se llama incertidumbre, pues, ¿ok? Y eso es lo que me quiebra, pues, ¿ok? Entonces, eso quiero que lo entiendan. También lo puedo ver desde otro enfoque, ¿no? ¿Ok? Fíjense, en los años 80 quebraron un montón de bancos en los mercados internacionales porque hubo una crisis financiera. Y entonces un banco internacional que se llama el Banco Internacional de Pagos, ¿ok? Que queda en Basilea, inventó una regla que se llama la regla de Basilea I, en la cual ellos decían que si los bancos cumplían con esa regla nunca iban a quebrar. ¿Ok? Entonces obligaron a través de las Naciones Unidas a que todas las superintendencias de bancos del mundo hicieran aplicar ese sistema de Basilea I a sus bancos. ¿Ok? Y lo hicieron. ¿Ok? Y resulta que unos años después, ¿ok? Se presentó otra crisis, ¿ok? En el año 93, ¿ok? Y bueno, se volaron un montón de bancos y los bancos que estaban volados estaban cumpliendo con la normativa de riesgo de Basilea I. Entonces, Basilea volvió a estudiar el riesgo, ¿ok? Descubrió unas cosas que no había descubierto y entonces obligó a los bancos de ahí en adelante a cumplir con las dos normas, ¿no? Con la uno y la 2. ¿Ok? Y bueno, se presentó la crisis del año 2008, ¿ok? Perdón, la del 2008 no, la del 97, ¿ok? Y resulta que los bancos que quebraron estaban cumpliendo con la uno y la 2, y los que no quebraron también, ¿ok? Entonces, bueno, Basilea se vuelve a sentar, razona el asunto y descubre otras cosas, ¿ok? Que tampoco estaban medidas en este caso del 97, ¿ok? Y entonces inventan Basilea 3 y hacen lo mismo, ¿no? Van a las Naciones Unidas, obligan a través de las Naciones Unidas a todas las superintendencias de banco a que ellas apliquen en sus países los tres sistemas, Basilea uno, 2 y 3. ¿Ok? Viene la crisis del 2008 y todos los bancos que quebraron estaban cumpliendo con Basilea uno, Basilea 2, Basilea 3. Entonces, ¿qué quiebra los bancos? ¿El riesgo? No, la incertidumbre, aquello que tú no puedes medir. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa inexorable, pues, ¿ok? No podemos evitarlo, pues, nos guste o no nos guste. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con estos tres riesgos, ¿no? Vamos a ver cómo se miden, ¿no? ¿Ok? Y ahí van a saber también cómo se trabaja con las tasas de interés. ¿Ok? Fíjense, el primer riesgo es el riesgo de inflación. ¿Ok? Se supone, ¿ok?, que la inflación afecta a los rendimientos convirtiéndolos en rendimientos reales. ¿Ok? Entonces, supongamos que a mí me ofrecen un rendimiento nominal del 10%. ¿Ok? Y vamos a suponer que yo estimo, ¿ok?, que para el próximo año, cuando yo reciba ese 10%, la inflación puede ser 8% en un escenario A, 12% en un escenario B
y menos 3% en un escenario C, escenario de deflación, lo que no le gusta a los economistas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Ok? Este, aquí el rendimiento esperado es 10%. Yo espero ganarme 10%. Y eso ocurriría si no hay inflación. Pero puede haber inflación y la inflación puede moverse en estos rangos. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, ¿qué diríamos, no? Si yo quiero medir el rendimiento real del A, ¿ok? Normalmente uno lo mide mal y dice que es 2%. ¿Ok? Si uno quiere medir el B, también normalmente uno lo mide mal y dice que es menos 2%. Y en el caso 3 normalmente uno también lo mide mal. ¿Ok? Y no sabe ni siquiera cómo lo mide. Ya vamos a ver cómo se mide. ¿Ok? La verdadera forma de medirla es esta. ¿Ok? Fíjense. Caso del primer escenario. Si yo tengo $100 y me voy al mercado financiero y invierto mi dinero en esa inversión que gana 10%, yo voy a obtener al final 110. ¿Ok? Pero en el mundo real, ¿ok? Yo me podría comprar una cosa que vale 100 hoy, ¿ok? Y ya yo no puedo invertir. ¿Ok? O puedo invertir y esperar para comprar esto un año, ¿no? Entonces, dentro de un año, si la inflación es 8% y si los precios se comportan como dice la inflación, ¿ok? Entonces el precio final va a ser 108. ¿Ok? Por lo cual yo invertí aquí, tengo 110, pago esto de 108, ¿ok? Y tengo $2 en el bolsillo, pero los $2 de hoy no valen lo mismo que los $2 de aquí. ¿Ok? Entonces, para encontrar el verdadero valor, yo debería dividir 110 entre 108 y restar 1. ¿Ok? Y eso me dice que la tasa real debería ser 1,85%, no 2%. ¿Ok? Ya yo les voy a dar una fórmula general para calcular esto. ¿Ok? Pero esa debería ser la tasa de interés real, no 2, sino 1,85 positivo. ¿Ok? La fórmula general es rendimiento nominal menos crecimiento de precio entre uno más crecimiento de precio. ¿Ok? Y si lo aplico a los tres casos, ¿ok? En el escenario A, el rendimiento real es 1,85, en el escenario B es menos 1,79 y en el escenario C es 13,40%. ¿Ok? Fíjense que no es simétrico. O sea, 2% más de menos de inflación me dan 1,85. 2% más de inflación me da menos 1,79. No es simétrico. No es 1,85 y menos 1,85. Ni es 1,79 y menos 1,79. No es simétrico porque las tasas de interés son logarítmicas. ¿Ok? Y esa es la razón por la que se divide. ¿Ok? Se divide. ¿Ok? Porque cuando yo estoy restando logaritmos, divido. Cuando yo estoy sumando logaritmos, multiplico. ¿Ok? Las tasas de interés son logaritmos. ¿Ok? Por lo cual no vale eso de 10 más 3, 2 más 5, ¿ok? 12 más 2. ¿Ok? Eso no vale. Estamos, así es como se trabaja con tasas de interés. ¿Ok? Ahora, a la hora de la chiquita, esto no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto es la inflación futura. ¿Ok? La puedo estimar, pero de seguro que no la voy a pegar. Entonces, nadie toma inversiones así como dicen los economistas que las toman. Ya ustedes van a ver cómo toman las decisiones la gente y cómo la toman los bancos. ¿Ok? Pero eso es al final de este laminario. ¿Ok? Fíjense, antes de entrar en los riesgos de cambio, ¿ok? Y el riesgo financiero, es necesario saber esto, ¿no? Financieramente, las inversiones de las empresas son activos. ¿Se acuerdan del modelo de, de la empresa como un balance? Aquí se aplica. ¿Ok? Y financieramente, ¿ok? Esas inversiones se financian con deuda o con patrimonio. ¿Ok? Por lo que funciona el modelo de empresa como balance, esto que está aquí. ¿Ok? Los activos son las inversiones, los pasivos son los financiamientos. ¿Ok? Entonces, y si una empresa tiene deuda, esos financiamientos son pasivos en parte y patrimonio en parte. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver el riesgo de cambio, ¿no? Este es el efecto de las variaciones del tipo de cambio en la inversión hecha por la empresa. ¿Ok?
y se explica por el efecto de los balances del negocio. ¿Ok? Si una empresa tiene una posición larga, y eso significa que tiene más dólares en el activo, ¿ok?, que dólares en el pasivo, ¿ok?, entonces el incremento de precios de divisa le beneficia, mientras que lo perjudica la disminución en el precio de la divisa. Y cuando una persona tiene o una empresa tiene una posición larga, ¿ok?, corre un riesgo de financiamiento en moneda local. Porque para poder tener una posición larga, tú tienes que tener una deuda en moneda local. ¿Ok? Si una empresa tiene una posición corta, le conviene que disminuya el precio de la divisa, eso lo hace ganar, ¿ok?, y le perjudica cuando el precio de la divisa sube. ¿Ok? Pero además corre otro riesgo porque está financiándose en moneda extranjera. Un riesgo financiero en moneda extranjera. ¿Ok? Nosotros no vamos a ver el riesgo financiero aquí, lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Ok? Entonces, fíjense, supongamos que esta es la situación original. Una empresa tiene 1.500 bolívares, ¿ok?, en bolívares, y tiene 3.500 dólares, perdón, 3.500 bolívares en dólares. ¿Ok? Esa misma empresa debe 500 bolívares en bolívares y 1.000 bolívares en dólares. ¿Ok? Por lo cual su patrimonio neto es 3.500. Fíjense que activo total es igual a pasivo más patrimonio. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que aquí los dólares están calculados a 5 bolívares por dólar. ¿Ok? Por lo cual aquí hay 700 dólares y aquí hay 200 dólares, ¿no? Esta empresa, por supuesto que está larga. ¿Ok? Entonces, bueno, si el cambio inicial es 5, pueden pasar dos cosas. El tipo de cambio puede ser 8 al final o el tipo pasa a ser 3 al final. ¿Ok? Si es 8, entonces, bueno, los 1.500 bolívares mantienen su valor en bolívares. ¿Ok? Y los dólares se incrementan y pasan a valer 5.600, por lo cual el activo total pasa a valer 7.100. ¿Ok? En el pasivo, debemos 500 en bolívares, eso se mantiene, contablemente se mantiene, y los dólares, como pasaron a valer 8, ahora valen 1.600 en bolívares. ¿Ok? Calculo y el patrimonio neto ahorita es 7.100. ¿Ok? Yo tenía 5.000, ahora tengo 7.100. ¿Ok? Por lo cual me gané 1.500 dólares, ¿ok?, de ganancia cambiaria. ¿Ok? O sea que por estar largo, yo gano si el tipo de cambio sube. ¿Ok? Si el tipo de cambio baja, ¿qué me pasa? Fíjense, el, los 1.500 en bolívares se mantienen constantes, los 700 dólares pasan a valer 2.100, ahora tengo 3.600 en el activo total. ¿Ok? Y bueno, yo debo 500 en bolívares, eso contablemente permanece constante. Debo 800 dólares, ahora los 800, eh, no, 200 dólares, ahora valen 600 a 3 bolívares por dólar. ¿Eh? Y entonces mi patrimonio neto es 2.500, ¿no? Por lo cual yo sufrí una pérdida cambiaria de 1.000 bolívares, ¿ok?, por estar corto, ¿ok?, estar largo en un momento en el que se revalúa la moneda. ¿Ok? Ese es mi riesgo. ¿Ok? Y fíjense una cosa muy curiosa, ¿no? Igual que pasaba aquí, ¿ok? Vamos a irnos un poquito para atrás. ¿Ok? Igual que pasaba aquí, ¿ok?, que el, el rendimiento esperado es 10, ¿verdad? ¿Ok? Y yo puedo ganar 13,4 si hay deflación. ¿Ok? Puedo ganar 1,85 si hay una inflación menor que mi tasa de interés. Y puedo llegar a perder 1,79 si la inflación supera mi tasa de interés. ¿Ok? Aquí está pasando esto, ¿no? O sea, si no hay riesgo, ¿ok?, yo mantengo esto sin ganancia ni pérdida cambiaria, ¿no? ¿Ok? Como hay riesgo, yo puedo ganar 100, ganar 1.500, ¿ok?, o perder 1.000. ¿Ok? Por lo cual no es solamente la probabilidad de pérdida, yo puedo ganar y puedo perder. ¿Ok? Vale, posición corta. ¿Ok? Supongamos que yo tengo 3.500 en bolívares, ¿ok?, y tengo en dólares el equivalente de 1.500 bolívares. ¿Ok? Debo, ¿ok?, financio eso con 500 bolívares en deuda en bolívares, ¿ok?, y 3.500 en deuda en dólares. ¿Ok?
por lo cual mi patrimonio neto es 1.000 bolívares. ¿Ok? Fíjense, eso significa que si esto el tipo de cambio es 5, aquí yo tengo $300 y aquí yo tengo $700, ¿no? Si yo tengo $300 en el activo y 700 en el pasivo, yo estoy corto, ¿ok? O estoy pasivo en moneda extranjera. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, aquí pueden pasar dos cosas. O se revalúa a 3, ¿ok? O se devalúa a 6, perdón, a 8, ¿no? Entonces, bueno, si se revalúa a 3, ¿ok? Recalculo mi balance, ¿ok? Ahora tengo 3.500 en bolívares, lo mismo que tenía, pero los dólares valen 900, ¿no? ¿Ok? En bolívares. Por lo cual mi activo total pasa a valer 4.400. En bolívares debo 500, ¿ok? Se mantiene y los dólares ahora valen 2.100, ¿ok? Los $700 ahora valen 2.100, ¿ok? Por lo cual mi patrimonio neto es 1.800. Yo tenía 1.000, ahora tengo 1.800, tengo una ganancia cambiaria de 800. O sea, cuando yo estoy corto y el precio de la divisa cae, yo obtengo un beneficio, ¿ok? Se devalúa a 8, ¿ok? El activo en bolívares se mantiene constante, ¿ok? Ahí no pasa nada, ¿ok? Contablemente. Claro que pasa algo, ¿no? Pero contablemente no pasa nada, ¿ok? Y ahora mi activo en dólares vale 2.400. ¿Eh? Voy al pasivo. Me estoy financiando con 500 en bolívares. Ahí no pasa nada. Pero ahora los $700 que yo debo valen 5.600, ¿no? Por lo cual yo neteo y ahora tengo un patrimonio neto negativo. ¿Ok? O sea que yo perdí los 1.000 que tenía y 200 más. Por lo cual tengo una pérdida cambiaria de 1.200. ¿Ok? Entonces, bueno, se vuelve a repetir. Si no hay riesgo, es decir, si no hay variación del tipo de cambio, yo mantengo mi balance constante. ¿Ok? Si devalúan, yo estoy largo, gano. Si devalúan, yo estoy corto, pierdo. ¿Ok? Si revalúan, yo estoy largo, pierdo. Si revalúan, yo estoy corto, gano. ¿Ok? Siempre hay dos posibilidades, o gano o pierdo con el riesgo. ¿Ok? El asunto es saberse posicionar en el lado en el que se gana. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice el amigo Cantillón. ¿Ok? Fíjense, esto está a punto de pararse. ¿Ok? Vamos a usar el segundo link. ¿Ok? Y desarrollamos el riesgo de financiamiento. ¿Ok? Vamos a parar esto y